Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguirle. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por este momento que nos das. Gracias, mi Dios, por la vida que nos has dado, Señor, y permitirnos estar aquí, Señor. Rogamos que sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición. Sé tú con nosotros en esta hora, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 2. El tema que vamos a estudiar se llama la carne y el arrepentimiento. Estamos en la materia, la vida en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, pues hemos estudiado algunos aspectos que nos impiden tener la vida en el Espíritu. Hemos visto, por ejemplo, que si alguien no ha nacido de nuevo, pues no puede vivir la vida en el Espíritu. Y la semana pasada estábamos estudiando sobre lo que es la carne, y el día de hoy vamos a ver acerca de la carne y el arrepentimiento. A veces se nos hace difícil la vida cristiana y a veces somos dados a poner muchos peros o pretextos. Pero vamos a estudiar en esta hora cómo podemos ir avanzando poco a poco y poder vivir la vida en el Espíritu. Dice Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La semana pasada terminamos viendo cómo la naturaleza carnal siempre se revela a Dios, y empezamos a ver también cómo es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra del poder del pecado. Les daba un ejemplo, les hice una pregunta acerca de que cuántos de ustedes pueden volar, y pues me dijeron que ninguno. Y después les dije que cuántos de ustedes han volado en avión, ¿se acuerdan? Y ya dijeron, no, pues algunos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no podemos volar? ¿Y por qué sí podemos volar en avión? Porque existe la ley de la gravedad, ¿verdad? Y no tenemos alas. Y precisamente la ley de la gravedad hace que no despeguemos. Pero en el caso de los aviones, pues es una ley más fuerte, o es una fuerza más fuerte que hace que nosotros podamos despegar. Y esto ejemplifica perfectamente la vida en el Espíritu, porque aunque estamos en la carne, dijo el apóstol Pablo, no militamos según la carne. Y esto habla de que solamente viviendo la vida en el Espíritu y solamente con la ayuda del Espíritu Santo, más bien, podemos vivir la vida en el Espíritu. Entonces tenemos una naturaleza carnal que está inclinada hacia lo malo, y solamente podemos ser libertados por el poder del Espíritu Santo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, si esto es así, ¿por qué en algunos no se ve esto reflejado? Y la respuesta es que necesitamos ver cómo estamos viviendo el cristianismo, si estamos actuando correctamente o si no estamos actuando correctamente. Necesitamos analizar, pero Dios nos ha dado la libertad por medio de Jesucristo. Esa es una verdad. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces, si esto es así, ¿por qué a veces no se refleja? Y eso es precisamente lo que estamos estudiando. Y aquí es donde entra la doctrina del arrepentimiento. ¿Por qué? El arrepentimiento tiene mucho que ver
para poder vivir la vida en el Espíritu. Y aunque el arrepentimiento es algo que nosotros experimentamos cuando venimos a Cristo, sin embargo, hay cristianos que parece que no están arrepentidos. Esto, ¿por qué o cómo? O sea, hay cristianos que viven vidas, pero sin tomar en cuenta el Señor. ¿Sí conoce alguno? ¿Sí? Entonces, de repente vemos a un cristiano que golpea a su esposa, o una cristiana que no se porta como es digno. Podemos ver a cualquiera, ¿no? A cualquier cristiano que no está actuando correctamente, y a veces nos preguntamos, ¿será que es cristiano? Y puede ser que se arrepintió en alguna etapa de su vida, pero después volvió otra vez. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, por favor. Entonces, esta doctrina del arrepentimiento es algo que necesitamos considerar todos los días de nuestra vida. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y vamos a ver, vamos a ir estudiando, a ver qué tan arrepentidos estamos. A ver si estamos bien arrepentidos o más o menos. ¿Cómo se considera usted? ¿Está bien arrepentida? ¿Arrepentido? Platicaba con una persona el fin de semana, el domingo, y esa persona pues tiene años viniendo a la iglesia. Muchos años. Una vez fui a comprar algo ahí en su trabajo, como en el 2006, y luego lo vi aquí en la iglesia. Dije, mira, viene a la iglesia. Pero cuando fui a comprar allí, pues ni hablaba como cristiano, ni actuaba como cristiano. Y la cosa es que sigue igual. Entonces, lo encontré el fin de semana y me dijo, oye, ¿tú estás ya aquí? Bueno, como los domingos a veces me pongo traje. Dice, oye, ¿tú eres pastor aquí? Le digo, pues ahí andamos con los jóvenes sirviendo, con los muchachos. Y me volteó a ver así como de pies a cabeza, ¿no? Porque bueno, él me conoció hace ya algunos años, en el 2006. Y en el 2006, pues se puede decir que yo también andaba más o menos, ¿eh? Entonces me dijo, oye, ¿cuántos años estudia para ser pastor? Así me dijo. Le dije, pero hablando del instituto bíblico. Le dije, no, pues es que para eso, aunque estudies y Dios no te llama, pues no vas a ser pastor. ¿Verdad que sí? O sea, no porque usted venga al instituto ya. Me dice, y me dijo, pues yo ahí ando más o menos, dice. Pues siempre ha andado más o menos el hombre. Se sale de las predicaciones a veces y luego regresa y ahí anda. No se ve un hombre consagrado. Le digo, no, pues ocupas meterte bien. Métete bien. Sí, pero pues no. Pues. Bueno, ahora ese hombre ya tiene familia, ya tiene hijos grandes y le está batallando con sus hijos. Pero ¿por qué hay tanta gente así? Porque a veces no están bien arrepentidos. O sea, no es que el Señor no tenga el poder de salvar, ni el poder de actuar en una persona para regenerarlo, para transformarlo, para cambiarlo. El problema es, o somos nosotros. Por eso les hacía la pregunta, si estamos bien arrepentidos, o más o menos. Dice Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La vida en el Espíritu es precisamente caminar con el Señor, es seguir sus pisadas. Pero aquí
involucra también nuestra voluntad. ¿Cuántos de ustedes tienen voluntad? Todos, ¿verdad? O sea, nadie entró aquí, yo espero pues, igual puede ser que alguien pues realmente no tenga voluntad propia y lo traigan, que sí hay personas, ¿no? que tienen alguna deficiencia, pero yo creo que casi todos, ¿no? O todos entramos a este lugar por nuestro propio pie, ¿verdad? Entonces decidimos estudiar el Instituto Bíblico, ¿sí? ¿Cuántos son de nuevo ingreso? Levanten la mano. Bueno, decidieron venir al instituto. Entonces aquí el Señor Jesucristo está apelando a la voluntad de cada persona. Es decir, que el Señor no nos obliga a que nos arrepintamos. Es algo de la voluntad. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Verdad que el Señor no nos obliga? El Señor te deja nos deja que cada uno de nosotros decidamos, pero una vez que hemos decidido ir en pos de Jesús, resulta que no podemos seguir a Jesús como nosotros queramos, no en nuestra voluntad. Es decir, que Dios no te obliga a que tú le sigas, pero si tú quieres seguirlo, no lo puedes seguir como tú quieras. Tiene que ser bajo los lineamientos de Dios para que tú puedas ver la obra de Dios en tu vida. Y Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo nuestro Señor Jesús, niéguese a sí mismo. Y de esto, aquí precisamente empieza la vida en el Espíritu, negándonos a nosotros mismos, para que entonces podamos hacer la voluntad de Dios. Esta palabra niéguese a sí mismo significa, en el original, negar completamente que se conoce a una persona. Es decir, rechazarse. Fíjense, es como si tú te ves en el espejo y te rechazas. Y dices, ay, yo no quiero ser Arsenio. Pues ese es en pocas palabras. ¿Por qué? Porque nuestra vida está viciada. Venimos de un mundo viciado. Y cuando nosotros nos vemos en el espejo, debemos de decir, no es que te hables al espejo, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero nuestra actitud debe de ser, no quiero ser como Arsenio, quiero ser como Jesús. Y ahí las cosas cambian, o van cambiando. Entonces, aquí empieza la vida cristiana negándose completamente a uno mismo, despojándonos del yo, despojándonos de nuestra propia voluntad. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe que por hacer nuestra voluntad nos metemos en muchos problemas? Si usted hace su voluntad, se va a meter en muchos problemas. Pero si hace la voluntad de Dios, y si se mete en problemas, pues benditos problemas, ¿no? Porque sabemos que todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Pero si usted se mete en problemas por no hacer la voluntad de Dios, allí sí está en serios problemas. Entonces, si nosotros obedecemos a medias al Señor, jamás veremos su obra completa en nuestras vidas, jamás. Necesitamos vivir la vida en el Espíritu, y la vida en el Espíritu comienza negándonos a nosotros mismos. Cuando iniciaba en los caminos del Señor, un familiar, un hermano mío que no era cristiano, me dijo, si te vas a meter, métete bien. O sea, no puedes estar entre que sí, entre que no. Y fíjense, fue un buen consejo que él me dio. Entonces necesitamos tomar decisiones firmes. Y como cristianos nos hemos vuelto expertos en ponerle peros al Señor, siendo ya creyentes. Habiendo creído, somos muy dados a ponerle pretextos o peros al Señor. Fíjense versículo 57, Lucas 9.
9:57, allá adelante. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y bueno, es que Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente y muchos querían seguirlo, pero la mayoría tenían motivaciones equivocadas. Recordemos que algunos querían seguir a Jesús por un milagro, otros por una sanidad, y casi toda la gente busca algo del Señor, o buscamos algo del Señor, pero pocos están dispuestos a dar al Señor. Y el Señor, siempre que tenía la oportunidad o le cuestionaban, siempre sacaba a relucir las motivaciones y el porqué de las cosas, y siempre confrontaba sus corazones. Entonces, esta persona le dijo al Señor, Señor, ¿qué le dijo? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y pues se escucha padre, o sea, se escucha, es algo bonito, ¿no? Te seguiré donde quiera que vayas. Esta persona pues se le hizo fácil quererse comprometer con el Señor, pero él desconocía el precio a pagar, pero el Señor se lo mostró. Entonces le dice en el versículo 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos, ¿qué tienen? Nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y la pregunta es, ¿realmente me quieres seguir? Al decirle Jesús esta frase, le estaba dando un panorama acerca de lo que implicaba ser cristiano. Y en otras palabras le estaba diciendo, mira, estas son las condiciones. A pesar de todos estos requerimientos, ¿quieres seguirme? Y por eso les decía que la vida en el Espíritu se puede vivir si realmente estamos arrepentidos. Si queremos seguir a Jesús a medias, pues va a ser muy difícil, por no decir imposible. Cuando servimos al Señor también es fácil comprometernos. Cuando hacen llamados y decimos, no, pues yo quiero servir. Inclusive venir al instituto bíblico. ¿Cuántas personas no dejan de venir? ¿Por qué dejan de venir? Porque miren, si es el Señor el que les dijo, métete al instituto, luego ponemos peros. Y se los digo también por experiencia, yo también le batallé al entrar al instituto. Al inicio entré y aguanté creo que un trimestre y luego me salí. Es más, creo que ni terminé. Y al año creo que volví a entrar. No sé si hice, ya no me acuerdo, pero no sé si hice 2 intentos o 3. Pero supongamos que haya hecho 2 intentos, al tercero me metí y llueve, truene o relampaguee, ¿verdad? Literalmente, porque llueve y por aquí pasan buenos arroyos. Entonces, ¿qué pasa qué me pasó cuando dejé de venir? Pues empecé a hacer mi voluntad, dije, no, pues quizás no es tiempo de estudiar el instituto, tengo muchas cosas que hacer. Y pues ahí no podemos vivir la vida cristiana, la vida en el Espíritu. Por eso es que como cristianos hay mucha fluctuación, porque no estamos bien arrepentidos y no nos negamos bien. Medio que nos negamos en unas cosas y a veces pensamos que con dejar de tomar pues ya, o con dejar los vicios ya. No, la vida en el Espíritu es vivir todo para Dios. ¿Cuántos están dispuestos? Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a esta persona, ¿quieres seguirme? Pero no vas a dormir en cama de agua, o no vas a dormir en un colchón de esos que son muy buenos, que te acuestas y te quedas dormido. ¿El del oso qué es? ¿Cuál es? El Spring. Bueno, no lo pronuncio porque no sé inglés. Te vas a quedar en el suelo.
Miren, la otra vez, el sábado, estaba haciendo una presentación y estaba Jesús en la imagen con sus discípulos. Pues vi una imagen muy fina, o sea, una representación más bien muy fina, porque las túnicas de los discípulos se veían muy limpias y muy elegantes. Y después busqué otro en internet y vi a Jesús con los pies llenos de tierra, y a sus discípulos también, y dije, se asemeja más a la vida de Jesús y sus discípulos, porque a veces hasta en las imágenes nos presentan un evangelio muy torcido, muy chueco, y si realmente queremos vivir en el Espíritu, hermanos, necesitamos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Si no, hermanos, estamos viviendo pues algo. No hay un sabor del cristianismo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces no hay victorias, hay más derrotas, y a Dios no lo podemos culpar. Si necesitamos nosotros entonces negarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dispuestos? ¿Para qué? Para que podamos vivir la vida en el Espíritu. ¿Realmente queremos caminar con el Señor? Si tu respuesta es sí, entonces el precio que tienes que pagar y que tengo que pagar es la negación. ¿La negación de quién? Pues de uno mismo, de nuestros gustos, nuestros placeres, lo que nosotros queramos. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Cuando nosotros venimos saliendo del mundo, hermanos, nuestra vida está habituada a los placeres, a los gustos y al pecado. Por eso es que necesitamos arrepentirnos, y ese arrepentimiento conlleva una negación. Miren, si ustedes pasan mucho tiempo en el internet, si ustedes pasan mucho tiempo en las cosas de este mundo, en las cosas vanas de este mundo, jamás van a poder vivir la vida en el Espíritu. ¿Sí me explico? Jamás vamos a poder vivir la vida en el Espíritu. Es necesario negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no podemos vencer el pecado? Porque no nos negamos a nosotros mismos. Necesitamos negarnos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos da la vida de su Espíritu, su vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjense cómo andábamos. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cuántos vivimos en esto? Todos, ¿verdad? Todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué vivíamos? Dice, en los deseos de nuestra carne. Entonces decías, pues se me antojan unos tacos, pues voy a los tacos. Se me antoja una cerveza, pues voy a tomarme una cerveza, o 2 o 3, las que se me antojen. Se me antojaba ir a un baile, pues ibas a un baile. Y ahí le paramos, porque se te pueden antojar muchas cosas. Pero bueno, se entiende, ¿verdad? Entonces, todos vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, que lo que se te ocurría, pues quiero ir a Chapala, pues nos vamos a Chapala. Que ahora quiero ir de vacaciones a Mazatlán, pues se van a Mazatlán. Pero miren, la vida en el Espíritu es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ya no es hacer lo que tú quieras. Suena medio grueso, ¿verdad? Pero pues es que eso es, ¿no? Se puede hacer el evangelio más diluido, pero no vas a vivir en el Espíritu. Miren, tú puedes brincar en la alabanza, danzar,
hacer un montón de cosas. Pero si no te niegas, puedes llorar en la alabanza, en la reunión. Pero si no te niegas, nunca vas a ver frutos. Entonces dice aquí, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues esa era nuestra vida anterior. Entonces nuestra vida llevaba una inercia hacia el pecado, una fuerza, una tendencia. Pero cuando nos arrepentimos, dice la Biblia, y Él nos dio vida. Cuando nos arrepentimos, Dios nos da vida y tenemos que empezar a luchar. A veces lo he ejemplificado de la siguiente manera. Supongamos una carretera que baja y que luego sube. Entonces, nosotros vamos en un coche, ¿no? Y ese coche es impulsado por un motor, gasolina y todo lo que implica. Entonces, cuando el Señor nos da vida, es como si se apagara ese coche viniendo de bajada. Se apaga el coche, ya no tiene fuerza, pero tiene una inercia. Tiene una inercia y nosotros teníamos la inercia hacia el pecado. Entonces, cuando uno se arrepiente, se tiene uno que negar porque ya de por sí traemos la inercia. Si tú bueno, supongamos que ustedes, ninguno es cristiano, y hoy se arrepienten. El día de mañana no van a andar hablando con un lenguaje cristiano. El día de mañana todavía les va a salir las víboras que tienen allí, ¿verdad? Porque traen una inercia. Entonces bajan con la inercia y luego tratan de subir. Pero si el motor ya está apagado, ya no va a tener fuerza. Entonces Dios nos da su Espíritu Santo y nos da la gracia para vencer el pecado, pero nosotros tenemos que negarnos a la inercia que ya traíamos. Si tú te arrepientes hoy, tus amigos van a seguir siendo los del mundo. Pues tienes que cambiar de amistades, o predicarles, a ver cuántos te quedan. Entonces, la vida en el Espíritu, hermanos, es de negación a lo que uno quiere. ¿Ustedes creen que yo no quiero muchas cosas en la carne? Pues claro, en la carne. En el Espíritu quiero muchas cosas también. Quiero ya ser como un arcángel, ¿verdad? Que vuela. Fíjense que espiritualmente uno aborrece la carne. Espiritualmente uno dice, ay, esta carne que tanta lata da, ¿verdad? Bueno, a mí me pasa eso. Porque vamos a tener esta carne hasta que Dios nos glorifique o pues nos llegue el día, ¿verdad?, de morirnos. Pero mientras tanto tenemos que habituar todo nuestro ser al Dios, y eso mediante la negación. Lucas 9:59. Fíjense, hay gente que tiene muchos planes, pero se vuelve a Cristo y sus planes tienen que cambiar. Porque ahora, ¿cuáles son los planes que debe de seguir? ¿Los de él o ella o los del Señor? Pues los de Dios, los del Señor. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, ¿enterrar a tu padre es malo? Es malo, pero esta frase, deja que vaya y entierre a mi padre, según la tradición judía, no es una expresión que significa o que quería decir que su papá estaba muerto, sino que es algo que él decía, que bueno, el papá gozaba de buena salud, pero él decía, pues mira, yo voy a seguir a Dios, pues ya que se muera mi papá. Entonces, dentro de la negación
El Señor te puede pedir muchas cosas que para ti son importantes, como tu familia, como tus padres. Y yo he conocido personas que le dan mucha importancia a sus padres, o a su esposo, o a su esposa. Conocí a una señora que me decía: cuando mi esposo vaya a la iglesia, yo voy a ir. ¿Sí les ha tocado? O sea, tiene un respeto por su esposo, pero si es así, no es digna de ser discípula del Señor. Vamos ahora a Mateo capítulo 10. Entonces, obviamente Dios nos llama a que honremos a nuestros padres, ¿verdad? Pero no a ponerlos por encima de Él. Y si Dios te llama, y si tú quieres vivir la vida en el Espíritu, pues tienes que tener la prioridad bien clara. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Ni siquiera eres tú mismo, es Dios. Ni siquiera es tu familia. Mateo 10:37. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, no debemos de tener a nuestra familia por adelante. Tenemos que negarnos a todo, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. O cuando una muchacha o un muchacho se acerca al Señor y tiene una novia o un novio que no es cristiano o cristiana, ¿qué tiene que hacer? ¿Convertirlo? Pues no, ¿sabes qué? Primero está el Señor. Y si el Señor dice que no te unas en yugo desigual, pues no me voy a unir. Ahí estás delante de una persona que verdaderamente se ha arrepentido. Entonces cuando viene y, ay, pues es que, y empieza a llorar, ¿verdad? Y es que el problema, hermanos, es que le damos mucho poder a nuestros sentimientos. Y es que, ¿cómo voy a dejar a mi papá? ¿Cómo voy a dejar a mi mamá si son los que me enseñaron en la religión tradicional y que sabe qué tanto? Oye, pero, mire, conozco a un cristiano, entre comillas, que es pollero. ¿Sí entienden esa frase? Algunos no, pero los que búsquenlo ahí en el diccionario. El pollero es el que lleva indocumentados a Estados Unidos y los pasan allá por el desierto o por el río. ¿Cómo le llaman aquí? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? Pollero, ¿verdad? Coyote, coyote, sí. Bueno, conozco a un coyote. Pues sí es coyote porque oveja no. Pues su nombre lo dice, ¿verdad? Es coyote, hermano coyote. Que lleva gente pero da sus diezmos. O sea, no está arrepentido. Y miren, hermanos, jóvenes les iba a decir, miren, hermanos, no solamente es un pecado. Cuando una persona no está arrepentida, realmente es toda su vida. Se puede camuflajear en 2, 3 cosas, pero no está bien arrepentido. Si por ejemplo, el esposo de una hermana viene a la iglesia y no da fruto en su casa, grita, es majadero, hace cosas, usted sabe, ¿verdad? Y uno no puede decir que es cristiano. No se ha arrepentido, no está bien arrepentido. Entonces, tenemos que tener a Dios en primer lugar y negarnos. Vamos a regresar ahí a Lucas, capítulo 9. Entonces, no le haga tanto caso, más bien, no le haga caso a sus sentimientos.
Hágale caso al Señor. Hágale caso a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le digo? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Ya no tenga sentimientos? No, alinee sus sentimientos a la voluntad de Dios. Porque también se ve que Jesús lloró, ¿verdad? Y viendo a la multitud tuvo compasión de ellos. Pero tú estás, bueno, no tú, los que me escuchan por internet. Pero si tú estás llorando que no quieres dejar ese pecado, ¿cuándo se va a manifestar la vida del Espíritu en tu vida? Pues nunca. Lucas 9:60. Jesús les dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos. O sea, el Señor no estaba dejando desprotegido al papá de este hombre. No, le dijo el Señor: bueno, pues tienes más hermanos, déjalos que ellos lo entierren. Tú ve, anuncia el reino de Dios. Porque el Señor mismo habla de honrar a nuestros padres. Ahora, esto es en el caso de nuestros padres. En el caso de nuestra familia, o en el caso de mi esposa o sus esposos, hermanas, es muy diferente. Porque también algo que vamos a ver a lo largo de esta materia es que la vida en el Espíritu no se contradice a la palabra. Que algunos dicen: ay, es que el Señor me habló, y es que el Espíritu me está guiando a que haga esto y aquello, pero no atiende bien a su esposo o a su esposa, pero no es un buen marido, no cumple con los deberes en el hogar. Pues ahí el Espíritu no te está hablando, hermano, pues es tu emoción. Entonces la vida en el Espíritu es una vida congruente con la palabra. Siempre, Dios siempre nos va a llevar al orden. Recuerden la primera clase cuando veíamos que el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas, ¿verdad? En la creación, y Dios dijo: sea la luz, ¿y qué fue? La luz. O sea, Dios siempre va a llevarnos a ser ordenados. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuántos peros hay, verdad? Si Dios te está diciendo que hagas algo, hazlo, sin ponerle peros, sin reflexionar. ¿Ustedes creen que Pedro hubiera caminado sobre el agua si él se hubiera puesto a reflexionar? No. Otro punto que vamos a ver en un futuro, en otras clases, es que la vida en el Espíritu es una vida de fe. Es una vida de fe. Vamos a ver a una persona que le puso muchos peros al Señor. Vamos a Éxodo capítulo 3. Moisés le puso muchos peros al Señor. Éxodo 3, capítulo 3, versículo 4. Miren, hay un pasaje donde habla, algún día lo vamos a ver, sobre Felipe, cuando dice la Biblia, y le dijo el Espíritu a Felipe: vete al desierto, ¿verdad? Vamos a ver un tema, cuando el Espíritu te lleva al desierto. Va a estar bueno. Bueno, para mí. Espero que también para ustedes. No, es que no quiero ir al desierto, Señor. Mira, si Dios te lleva, va seguro. El problema es cuando te metes en desiertos por tu propia voluntad. Ese es un problema. Pero cuando es Dios, vamos seguros. Entonces resulta que Moisés ve la zarza ardiendo y ya se sabe toda la historia, ¿verdad? Y Dios lo llama, y Moisés en el versículo 4 dice que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí, envíame a mí. ¿Así respondió? ¿Quién respondió así? Isaías, ¿verdad?
Isaías sí respondió, heme aquí, envíame a mí. Y luego cuando no recuerdo ahorita si fue Jeremías o Ezequiel, cuando lo llama y le dice, te voy a mandar un pueblo que es de dura cerviz, y voy a hacer tu frente más dura que la de ellos para que aguantes, ¿verdad? En otras palabras. Pero Moisés dijo, heme aquí. Muchas veces nosotros decimos, heme aquí, pero no obedecemos. Nosotros tenemos que decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Dónde quieres que vaya? Y le dijo, versículo 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pues hay cosas que no son difíciles como esta, quitarte el calzado, pues no es algo difícil. Versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo en el versículo 10, vamos a ir saltándonos algunos versículos, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y les voy a hacer una pregunta a los que son padres. ¿Sus hijos les obedecen a la primera? Bueno, yo quisiéramos que sí, ¿verdad? A lo mejor aquí hay algún padre que es bien, que usa la vara seguido, ¿verdad? Porque tengo un hermano que es tremendo. Es tremendo. Si están jugando los niños, están haciendo algo y él salen volando. Bueno, pobres hijos, ¿no? Yo creo que ya eso es un extremo. Este hermano fue militar. Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero sí, mi hermano les chifla y salen volando. Estén lo que estén haciendo los niños, dejan todo. Pero nuestros hijos normales, ¿verdad? Que no son así. ¿Y por qué? Ya que termine de ver esto, ya que termine de hacer aquello. Híjole. Vean el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, sí, Señor, claro que sí. ¿Cuándo vamos? ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Un pero. Y dice versículo 12, ve porque yo estaré contigo, le dice el Señor, ve. Versículo 13, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Segundo pero. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, bueno, ahí Dios le empieza a tratar de convencer, ¿verdad? Y capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. 3 peros. Y así estamos nosotros, muchas veces. Es que no puedo con este pecado. ¿Ya hiciste esto? ¿Ya hiciste aquello? ¿Ya hiciste aquello? Ay, pero es que ¿cómo? No, Dios nos da su poder. Su poder es real. Amén. Pero nosotros tenemos que actuar y tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces de nosotros? Negación. ¿Cuántos peros llevamos? 3, ¿verdad? Versículo 4, capítulo 4, versículo 3, perdón. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Ahí estaba Moisés corriendo. Fíjense todo lo que Dios tenía que hacer. Todo lo que Dios tenía que hacer. La diferencia con Abraham, ¿verdad? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela
al lugar donde yo te llevaré. Llega con su mujer, oye, Sara, nos vamos a ir. Ah, sí, está bien. ¿Va que hay mujeres bien nobles? Como aquí, como las aquí presentes. Ah, sí, está bien, amor. ¿A dónde nos vamos a ir? Tú sígueme, tú sígueme. Dios me dijo, Él sabe. Ah, sí, mi amor, ¿qué me llevo? No, nada, tú vente. ¿Nada? ¿Y qué vamos a hacer? No te preocupes, vente. Ah, está bien. Sí. Qué padre es así, ¿verdad? Yo quiero llegar a ese nivel, hermano. O sea, no me refiero a mi esposa, sino yo quiero llegar a ese nivel. Es decir, Arsenio, te vas a ir a... Fíjense que cuando nos trajeron acá, no lo medité, no lo pensé. Dije, si lo pienso, capaz si no me voy a querer ir. Porque estábamos en otro lugar. Entonces oiga, que sabe qué, que no sé qué. Ah, sí. ¿Cuándo? No, pues cuando quieras, ya. Al otro día ya estábamos aquí. Pero no fue porque yo dije, ay, es que yo quiero estar aquí, que no sé qué. No, fue porque Dios dijo. Y cuando Dios dice, hay que obedecer. Pero ¿cuántas cosas no le pongo peros a Dios? A veces me pongo ahí a decir, ay, Señor, es que esto y aquello, y ¿sabe qué? Pues Dios es un Dios paciente conmigo. Pero tenemos que vivir la vida en el Espíritu, hermanos. Lo que Dios diga, no le pongan peros. Si Dios te dijo que estudies en el instituto, termínalo. Amén. Versículo 10, 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ah, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Bueno, si Dios te está mandando, es porque Él te va a capacitar. Esto es algo bien, bien tremendo, porque dice uno, ay, pero es que yo, ay, Señor, pero, ay, no, yo soy un gusano. Miren, de verdad, por eso es que es la vida en el Espíritu, porque en la carne no podemos, es en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos peros vamos? 5. Y versículo 13. Y él le dijo, lo pueden leer toda la historia en su casa, pero para resumir. Y él dijo, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes de enviar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Versículo 14. Se enojó contra Moisés. No, pues ya sí no. 6 peros. No, hermanos, hay que tener temor de Dios. Si Él nos manda algo, hay que hacerlo. ¿Se acuerdan también cuando Gedeón? Señor, si eres tú, que amanezca mojado acá y aquí no. Y a veces andamos así, pero Dios, ¿quién más? De sus discípulos, el que dudaba, ¿quién era? Tomás. Ay, si no meto mi mano en el costado, no. Miren, esto es por fe. Y tenemos que ser obedientes. Y aquí le vamos a terminar, luego seguimos, ¿verdad? Bueno, para terminar, Gálatas 2:19. Ahí vamos a terminar. Gálatas 2:19 y 20. Gálatas 2:19 y 20. Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y dice el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Y yo te pediría, hermano, hermana, que analices tu vida y que veas qué tanto de tu vida la estás viviendo tú y qué tanto de tu vida la estás viviendo en el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De esto depende gran parte la vida en el Espíritu. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque a través de ella, Dios, alumbras nuestro corazón, alumbras aquellas áreas que están todavía en tinieblas, Señor. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a vivir la vida en el Espíritu. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida. Queremos vivir para ti, Señor. Quiero vivir para ti, Dios. Quiero, Señor, temblar a tu palabra, ser obediente a tu voz y a tu mandato. Sin lugar a dudas, Señor, que el camino es angosto, es estrecho, pero si tú estás con nosotros, eso es suficiente, Dios. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios 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 bendiga, hermanos.